vuelve, quien vuelve es Él, es su persona. Y digo esto, hermano, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Los testigos de Jehová, ellos creen en la segunda venida de Jesús, y no solo la creen, sino que dicen que Jesús ya vino por segunda vez, pero que vino espiritualmente. Pero la Biblia no dice de que sea en espíritu que el Señor haya vuelto, sino que Él viene personalmente, es la persona, es decir, la segunda persona de la Trinidad. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, el versículo 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Te está diciendo que quien se manifestará es Cristo, es Él, y tampoco es el Espíritu Santo, porque también hay otras enseñanzas que dicen que Jesús volvió en Pentecostés, pero en el Espíritu. Pero no, está hablando de que es Cristo. Veamos primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 13, dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Está hablando de que es nuestro Señor Jesucristo quien regresa. Además, hermanos, la segunda venida de Jesús es corporal también, porque desde que Jesús se encarnó, cuando nació, al iniciar su ministerio, Él ha tenido cuerpo y lo seguirá teniendo por toda la eternidad. O sea, la encarnación es para la eternidad. Por lo tanto, cuando Él regresa, Él vuelve corporalmente. Veamos lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 1. Hechos 1, versículo 9 al 11. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Este es bien claro el pasaje, ¿verdad? Porque dice este mismo Jesús, ¿verdad? Así vendrá como lo han visto ir. ¿Y cómo se fue? Corporalmente. Entonces volverá corporalmente también. En Zacarías, en el capítulo 13, también hay una referencia a el regreso corporal de Jesús. Zacarías 13. El versículo 6 dice: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Entonces él conserva incluso las heridas en sus manos. Y obviamente si tiene heridas es porque tiene cuerpo. Un espíritu no, como él mismo lo dijo, ¿verdad? Un espíritu no tiene cuerpo, les dijo a sus discípulos. Por lo tanto no podría tener heridas.
La segunda venida de Cristo, contraria al arrebatamiento, que dijimos que el arrebatamiento es como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, es invisible. En cambio, la segunda venida es visible totalmente. Veamos algunos pasajes que nos hablan de eso en Mateo 24. El versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es totalmente visible. Siempre Mateo, pero en el capítulo 26, el versículo 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Está diciendo que sí lo van a ver. Veamos Marcos en el capítulo 13. Marcos 13, versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Que lo verán. Y Apocalipsis capítulo 1. Perdón. Sí, capítulo 1 es. Apocalipsis 1. El versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, cuando el Señor viene por segunda vez, Él viene en una condición diferente a como fue en su primera venida. O sea, eso que la gente dice, que si el Señor volviera a venir, lo volvieran a crucificar. Ese es cuento, ¿verdad? Porque la segunda venida es totalmente distinta. En la primera, Él vino en humildad, en sencillez, pero en la segunda venida es totalmente diferente. En primer lugar, dice la Escritura que Él viene ya sin relación con el pecado. En Hebreos, el capítulo número 9, Hebreos 9, versículo 28, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces no tiene él ya ninguna relación con el pecado. Pero también él viene como rey, pero hoy rey reinando, ¿verdad? Cuando Jesús nació también él era el rey de los judíos que había nacido, pero no se le notaba. Pero hoy sí, en Mateo, el capítulo 25, el versículo 31, Mateo 25, 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces viene como rey, ¿verdad? Viene a sentarse en su trono de gloria. Veamos el Salmo 72. Salmo 72.
versículo 11, dice: todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Usted está hablando de una venida en poder, en gloria. Y como él es rey, pues también viene vestidura con vestiduras reales. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y el versículo 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted viene con vestiduras reales. Siempre en este capítulo 19, hermanos, vamos a ver otro detalle que está en el versículo 14, cuando dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Estos ejércitos celestiales que vienen con el Señor son dos componentes, ¿verdad? Por un lado están los ángeles, pero por otro lado es su iglesia también. O sea, cuando Él viene, nosotros venimos con Él también. Veamos donde menciona el tema de los ángeles en Mateo capítulo 25. Mateo 25, versículo 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles, ahí está hablando de que son los ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Veamos ahora segunda de Tesalonicenses, pero ahora el capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí está hablando de que esos ejércitos celestiales son ángeles, pero dijimos que también es su pueblo. Veamos lo que dice Zacarías. Capítulo 14. Versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos sus santos. Usted está hablando de sus santos. Vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Dice el versículo 13:
para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces su pueblo también viene con él. Vamos, hermanos, ahora a hablar un poco sobre por qué Jesús viene por segunda vez, o sea, qué es lo que él persigue. En primer lugar, él viene también como la culminación de los juicios de Dios contra las naciones incrédulas. Entonces él viene para completar, digamos, los juicios que cayeron durante la gran tribulación. Él viene ya como para poner el toque final. Entonces, dentro de estos juicios, en primer lugar, hay un juicio que es contra la bestia, ¿verdad? Se recuerdan allá en segunda de Tesalonicenses 2, que hemos citado muchas veces, cuando dice que, hablando del inicuo, al cual dice, el Señor matará con el resplandor de su venida. Entonces, es un juicio contra la bestia. Y vimos también en Apocalipsis 19, cuando se habla del apresamiento. Veámoslo en Apocalipsis 19. Versículo 19 también, 19 y 20. Que dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces ahí está el juicio contra la bestia. Pero también hay un juicio contra las naciones, contra los ejércitos. Se recuerdan que al final de la gran tribulación se unen para combatir contra el Señor. Entonces también en la segunda venida hay un juicio de Dios, del Señor, contra esos ejércitos. En Daniel, busquemos el capítulo 2. Dice Daniel 2, 31 al 35. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era temible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies, que este es el reino del anticristo, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, este es el Señor Jesús, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y siempre en este capítulo 2 de Daniel, en el versículo 40 al 45, dice, y el cuarto reino
será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro, cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Este es el de la bestia. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el reino mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no podrá jamás, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Pero también, hermanos, la segunda venida de Jesús es en juicio contra los pueblos gentiles. Hemos visto que es un tiempo de tribulación para Israel, pero también el Señor viene para traer juicio contra las naciones gentiles. Veamos Zacarías. Capítulo 14. Versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Entonces está hablando de pelear contra las naciones gentiles. Vamos a Apocalipsis, al capítulo 6. Apocalipsis 6, versículo 12. Mas cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, aquí vienen los gentiles, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y luego, hermanos, también hablando de los juicios a la segunda venida de Cristo, también es un juicio contra los que no creyeron. Otra vez, segunda de Tesalonicenses, pero el capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses 1, versículos 7 al 10,
Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, y aquí viene, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, decíamos que la segunda venida es para juicio, y hemos visto que es juicio contra la bestia, contra los ejércitos de la bestia, contra las naciones gentiles y contra los incrédulos. Otro propósito que el Señor persigue con su segunda venida es resucitar a los que han muerto durante la gran tribulación, y donde también van a resucitar los santos del Antiguo Testamento. Esto lo podemos ver en Apocalipsis, en el capítulo 20. Los primeros 3 versículos. Perdón, es del 4, versículo 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, ahí está la resurrección, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, es decir, los incrédulos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, es el segundo momento de la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces ahí tenemos que el Señor vuelve para resucitar a los mártires de la gran tribulación. Y el otro tercer propósito por el cual Él viene, hermanos, es para inaugurar, para iniciar su reino. O sea, Él viene para reinar. En este mismo capítulo 20 de Apocalipsis, hoy sí, los primeros 3 versículos, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahí comienza ya lo que es el reino milenial. Con esto, hermanos, completamos el tema de la segunda venida de Cristo. Si hay alguna pregunta, hermanos, sobre este otro tema, pues estamos aquí a la orden.